Alfredo Enrique Padilla Jr. desde aquí, desde el Palenque de San Basilio, con Gualberto, con el gran maestro de maestros, Basilio y Linda. Es para mí realmente un orgullo y un honor poder tener la oportunidad de reencontrarme con una cultura ancestral que es la fundación de nuestra identidad, de ser caribe, de ser colombiano y de ser palenquero. Quiero reafirmar una vez más que también ser palenquero es un estado de conciencia. Y quería preguntarle a Gualberto, precisamente, que nos va a hablar del origen, porque muchas personas tienen un concepto muy superficial de esta tierra maravillosa, que es una perla de África en el Caribe. Gualberto. En primera instancia, mi nombre es Alberto Torres Pérez. Les voy a hablar un poco sobre el origen de la lengua palenquera. O sea, mucho antes de la época de la esclavización en América, África estaba organizado por reinos. Éramos Zulu, Mandingas, Achantis, Bolos, Mané, entre otros grupos étnicos africanos. Cada uno de esos grupos étnicos tenía elementos culturales muy diferentes, tenían lenguas diferentes, aspectos religiosos diferentes. Cuando estas personas son secuestradas en diferentes partes de África Occidental y trasladados de forma inhumana en esas grandes embarcaciones hasta la ciudad de Cartagena, podríamos decir que en ese momento el Caribe colombiano se constituyó en el primer escenario de conquista y de poblamiento español. Fue en el Caribe colombiano donde por vez primera hubo un contacto directo entre tres sectores humanos muy diferentes. Me refiero a los españoles, africanos e indígenas. Cuando los africanos son ubicados en los respectivos trabajos, ya sea de la minería, de la construcción, entre otros, si veían que los que provenían del mismo sector territorial se comunicaban entre sí, los colocaban con personas que provenían de otro territorio, partiendo de que no haya ningún tipo de comunicación. Porque si hay algún tipo de comunicación, lo más probable iban a crear estrategias de fuga o de ataque hacia los españoles. Entonces lo ubicaban con personas que provenían de otros reinos para que no haya ningún tipo de comunicación. De tal manera que los africanos, con el pasar del tiempo, intercambian palabras e ideas utilizando un pseudo código lingüístico llamado Pidgin. El Pidgin es la mezcla de diferentes lenguas para formar una sola. Desde mi óptica personal, como licenciado en Ciencias Sociales y de acuerdo a los análisis que he hecho y que he compartido con muchos compañeros, pienso que ha pasado mucho tiempo para aprender la lengua del otro. Porque de la noche a la mañana es muy difícil aprender la lengua del otro. Cuando ya empiezan a haber un hilo conductor de comunicación, es donde los africanos ya empiezan a fugarse y se convierten en hombres cimarrón. Se llamó cimarrón aquellas personas que no aceptaron las cadenas, que se fugaron y a través de esa fuga conformaron lo que se conoce como los palenques. Realmente el único palenque que hubo no fue este. También hubo palenques en diferentes partes, como María la Baja, San Pablo. En el departamento del Atlántico también hubo palenque en Piojó. Y también cabe destacar que el primer palenque que hubo en el Caribe colombiano no fue el palenque de San Basilio, sino el palenque de la Rabada en Santa Marta. Pero de ese palenque se tiene muy poca información, por eso es que los archivos históricos, se tiene esa poca información porque todos los archivos históricos fueron incendiados por parte de los indígenas y de los africanos. Por eso es que la historiografía reconoce que el primer palenque que hubo fue el palenque de la Matura, pero tuvo muy poca existencia por la cercanía de Cartagena. Entonces, retomando nuevamente con el origen sobre la lengua palenquera, podríamos decir que la lengua palenquera surge de acuerdo a la necesidad que tenían de comunicarse entre sí los palenqueros o los africanos de aquella época.
En un tiempo se decía que la lengua palenquera solamente era de origen bantú. No. La lengua palenquera es un sincretismo lingüístico. ¿Sabe que el sincretismo es la unión de diferentes culturas para formar una sola? En este caso podríamos decir que es la unión de diferentes lenguas para formar una sola. Ya es cuestión que haya más auge o mayor vinculación lingüística de la familia bantú, pero no solamente es bantú como nos hicieron creer en un tiempo y que nuestra lengua era un dialecto, cuando es una lengua que es propia. Podríamos decir, en un tiempo el palenquero sufrió discriminación lingüística. Cuando veían que el palenquero en las diferentes ciudades, ya sea Cartagena o Barranquilla, si veían que un palenquero hablaba su lengua materna, las personas que desconocían nos discriminaban lingüísticamente. Decían que era un castellano mal hablado, cuando era una lengua propia. Esa discriminación conllevó a nuestros abuelos, ¿cierto?, a prohibirnos a nosotros hablar la lengua palenquera dentro del contexto y fuera del contexto palenquero, para que nosotros no fuéramos discriminados por personas ignorantes que conocían nuestra lengua. De tal manera, nuestros abuelos nos prohíben hablar la lengua palenquera en ese sentido, para que no se burlen de nosotros.